Continuamos con esta serie del Nuevo Testamento, ¿verdad? El panorama del Nuevo Testamento, y estamos ya aquí en esta carta del apóstol Pablo, ya la parte o la semana número 13. Y antes de entrar a explicar el resto del capítulo 4 que leímos desde el 13 hasta el 25, yo quisiera brevemente, y cuando digo brevemente, sí, vamos a cumplir esto, resumir lo que vimos la semana pasada. Porque si usted recuerda, la semana pasada iniciamos diciendo que todo el capítulo 4 es una ampliación de lo que Pablo ya ha estado enseñando en los versículos anteriores al 24. ¿Y qué es lo que Pablo ha estado enseñando? Una verdad que para los seres humanos les es difícil aceptar, porque tiene que ver con algo tan valioso que Dios regala. Y cuando digo que Dios regala, o sea, es gratis, muchas veces el ser humano dice, pero ¿cómo es esto? O sea, eso de que Dios nos está regalando algo, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, Pablo, de una manera tajante, inspirado por el Espíritu Santo, va a insistir, va a ser muy reiterativo. De hecho, no solamente en esta carta. Si tú eres un seguidor del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que cada una de sus cartas, como vamos a ver en unos pasajes, Pablo está reiterando una y otra vez que la justificación se logra por medio de la fe y nada más, no por obras. Entonces no es el que yo esté reiterando estas verdades por mi propia cuenta, no, es algo que vemos aquí en las Escrituras. Así es que, ¿qué es lo que Pablo ha estado enseñando? Bueno, versículo 28 del capítulo 23, yo creo que hoy sí la guerra, hoy sí la guerra contra las huestes de maldad en mi vida estuvieron fuertes desde la mañana, como que todo ahorita se está oponiendo, pero sean pacientes conmigo. Vamos a ver si quiere cambiar esto. Creo que no. Bueno, vamos a hacerlo manualmente. Gracias a todas esas personas que oran por nosotros, amén, hermanos. Nosotros necesitamos de sus oraciones, y cuando se acuerden, oren, nunca está de más, porque los predicadores constantemente estamos bajo acecho, y muchas veces vemos las cosas muy naturales, ¿verdad? Porque vemos con los ojos naturales, pero cuando empezamos a ver con los ojos espirituales, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de maldad que operan en las tinieblas. Así es que yo les pido que oren cuando se acuerden de nosotros los predicadores. Vamos a ver si puedo proyectar nuevamente esto. Ahí está. Dice ahí, Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, solo por la fe, sin obras de la ley, ¿sí? Así es que todo este capítulo 4 de Romanos, es una, como decía, una ampliación de esta verdad que va a hacer el apóstol Pablo. Va a empezar a emplear, va a empezar a ahondar en esta verdad. ¿Cuál verdad? Que el hombre será justificado delante de Dios solo por fe, sin las obras de la ley. O sea, tú y yo no tenemos participación con nuestras obras, es solamente por lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces Pablo, para reafirmar esta enseñanza, para probar su argumento, para probar esta verdad, él se ha valido del ejemplo de Abraham y del rey David. ¿Quiénes fueron estos hombres? O sea, los hombres más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. El padre Abraham y el rey David. Rey como David no hubo ninguno. Entonces Pablo le va a decir a los judíos que tanto se oponían y que tanto pensaban que la salvación, la justificación se lograba por las obras. Pablo le va a decir, hey, ¿que no leyeron las escrituras acerca de cómo Dios justificó a nuestro padre Abraham, el gran ícono del pueblo judío, del pueblo nuestro? ¿No lo vieron? Porque también Dios justificó a David por la fe, no porque David hubiese hecho alguna obra. Si usted recuerda, Pablo empieza el capítulo 4 preguntando, ¿Abraham fue justificado delante de Dios por las obras? Y dice, ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo está diciendo, no es por obra, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo, piensen, judíos, dejen ya de pensar así, de que nosotros obtenemos el favor de Dios, la justificación de Dios, la salvación de Dios por hacer obra. No, piensen en Abraham, piensen en David. Dios los justificó simplemente porque le creyeron a él. Eso es fe. Fe es la certeza, la seguridad de todo eso que no vemos, que Dios promete. Es confiar en Dios, aunque no vemos lo que Dios nos está prometiendo. Cuando Dios dice, cuando el pecador cree esto, yo lo considero o yo le atribuyo la justicia mía. Entonces Pablo, para
reafianzar todo este argumento, dice ahí el versículo 6 del capítulo 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se fija el énfasis de Pablo? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es que, en resumidas cuentas, esto fue lo que vimos la semana pasada. Que esta verdad que Pablo está ahondando, está profundizando, está ampliando y está siendo bien reiterativo. Escuchen, la justificación delante de Dios se logra solo por fe, sin obras, solamente creyendo. Así es que lo que vamos a hacer ya de aquí en adelante es ver qué nos dice el apóstol Pablo en los últimos versículos de este capítulo 4, porque Pablo, después de que demuestra que Dios justifica por medio de la fe y no por obras, usando el ejemplo de Abraham y David, ahora lo que va a decir directamente y de manera ya más clara es que nadie es justificado por guardar la ley. Escucha lo que dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero. O sea, Dios no le dio a Abraham la promesa dándole la condición, si guardas la ley. No, dice Pablo, no le fue dada esa promesa porque Dios le dijo que guardara la ley. No, todo lo contrario. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, en otras palabras, si los que guardan la ley son los que van a heredar la promesa de Dios, van a resultar la fe, la confianza y anulada la promesa. Y dice Pablo ahí el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces Pablo está señalando de manera tajante que la promesa de Dios no le fue dada a Abraham por cumplir la ley. Vamos a recordar cuál era esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque aquí Pablo dice una frase muy interesante que dice ahí que la promesa que se le dio a Abraham y a su descendencia es que serían herederos del mundo. ¿Por qué? ¿Por guardar algún mandamiento? No. Entonces, ¿cuál era esa promesa? ¿Qué quiso decir ahí el apóstol Pablo cuando dice que serían herederos del mundo? Bueno, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahí se desarrolla la promesa que Dios le dio a Abraham. Escucha lo que dice ahí Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo primero que vemos es que Dios le prometió a Abraham una tierra. Vete de tu parentela, vete de tu tierra, vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, esto tuvo cumplimiento parcialmente cuando Israel, después de salir de la esclavitud de Egipto, entra a la tierra prometida, entra a Canaán. Pero eso era solamente sombra, un tipo de la verdadera tierra celestial que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Mire, acompáñeme ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Yo le voy a proyectar ahí algunos versículos. Escuche lo que dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró Romanos y Génesis, todo eso armoniza. Dice el autor de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, no por obedecer, está siendo bien enfático ahí el autor inspirado por el Espíritu Santo de Hebreos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos terrenales, no, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, dice el versículo 13, brínquese ahí hasta el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes son todos estos? Abraham, Isaac, Jacob, los padres, ¿verdad? Principales de los judíos. Y sigue diciendo ahí, sin haber recibido lo prometido. Dice ahí, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Como podemos ver, a Abraham se le prometió una tierra y cumplimiento parcial
tuvo cuando el pueblo de Israel heredó la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero, vuelvo y repito, esto era nada más un prototipo, una sombra de lo que verdaderamente ellos iban a heredar. ¿Qué iban a heredar ellos según Hebreos? Hebreos está traduciendo estos pasajes. No es mi interpretación. Es el libro de Hebreos, que fue inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró Génesis. Entonces, esto solamente era una sombra. Lo que realmente Dios le había prometido a Abraham y a toda su descendencia, que ellos iban a heredar una ciudad cuyo arquitecto, cuyo constructor era el mismo Dios. Así es que esto es lo primero que se le promete a Abraham, una ciudad celestial. ¿Qué más se le promete a Abraham? Bueno, miremos el segundo versículo de Génesis capítulo 12. Dios le dice también a Abraham: haré de ti ¿qué? Una nación grande, una nación grande. Hasta el día de hoy, Dios ha cumplido eso. Hoy en día hay tantas personas que gracias a Cristo, Cristo los ha unido a ese pueblo, porque recuerda al apóstol Pedro, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Somos linaje ya escogido, sacerdocio. Entonces, esto ya se ha cumplido parcialmente. Pero lo que verdaderamente Dios le estaba prometiendo a Abraham era una nación grande de todas partes del mundo. O sea, gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda raza. Juan vio esta visión en Apocalipsis. Dice que había un gran número de personas que no se podía contar adorando ¿a quién? Al Cordero. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos, versículo 11 y versículo 12. Porque es de esto que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de ¿qué, hermanos? De todos los creyentes no circuncidados, es decir, de todos los gentiles. No solamente de los judíos que se circuncidaban, sino de todos los creyentes no circuncidados. O sea, ahí estamos nosotros de diferentes países, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12: padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, escucha, esto es importante, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y es bien claro ahí Pablo cuando dice: antes de ser circuncidado. O sea, Dios lo consideró a Abraham ya justo por medio de la fe, porque confió en Dios antes de que fuera él circuncidado. Porque si hay algo que se jactaba el judío era la circuncisión. O sea, ustedes son unos incircuncisos, nosotros no. Bueno, Dios no justifica porque alguien se circuncide. Hoy en día estamos viendo un mover de gente que era cristiana y se ha movido a un movimiento donde quieren practicar nuevamente todas esas cosas judaizantes, donde hay que reunirnos el sábado, donde hay que dejarnos crecer la barba, donde no, Pablo dice, no, nada de eso justifica. No es por obra, no es por la circuncisión. Yo no sé si los que no se han circuncidado, porque sus padres no los circuncidado, se estén circuncidando, pero esto no tiene ningún valor. ¿Qué es lo único que tiene valor delante de Dios? Fe, confianza en lo que Él promete, no lo que hacemos nosotros por Dios. Así es que esto nos enseña que los hijos de Abraham, el pueblo de Abraham, no son, hermanos, los descendientes de un linaje físico. ¿Quiénes son entonces? Ahí nos dice Pablo, los que ya son hijos de Abraham, que ahí estamos nosotros también, gracias a Jesucristo, gracias a la simiente. Los que ya somos hijos de Abraham, somos aquellos que estamos siguiendo las pisadas de la fe que tuvo Abraham. O sea, Dios le dijo, sal de tu parentela, yo te voy a dar una tierra. Y él salió y creyó. Ese es seguir las pisadas de Abraham. Sal de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó. Eso es seguir las pisadas de fe que tuvo Abraham. Quiere decir ahora que todos somos hijos de Dios cuando seguimos, cuando practicamos la fe. O sea, cuando tenemos la certeza, la seguridad de las cosas que Dios nos promete, pero que no las vemos. Pero aún así, por fe empezamos a caminar. ¿Como cuáles? Como que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Tú crees eso? ¿Salvo de la ira de Dios? Bueno, si tú crees eso solamente por fe, tú estás siguiendo las pisadas de Abraham. O sea, si tú sigues lo que Abraham hizo para que Dios lo justificara, entonces tú eres verdaderamente hijo de Abraham. No son aquellos descendientes físicos, porque si esos descendientes físicos no siguen las pisadas de Abraham, por muy pueblo y linaje cepa del pueblo judío sean, ellos están perdidos.
Ellos necesitan el evangelio. Por eso es que Pablo le está predicando a judíos como no judíos, a griegos como no a griegos, a sabios como no sabios. ¿Recuerda el inicio de la carta? A todos soy deudor. Por lo tanto, judíos, no se crean mucho. Ustedes necesitan la salvación. Ustedes necesitan seguir las pisadas de Abraham. ¿Qué pisadas? Practicar lo que él practicó, creerle a Dios para entonces poder ser justificados. Así lo afirma el apóstol Pablo más adelante. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué hermanos? Son israelitas. O sea, no todos los que verdaderamente son descendencia del pueblo de Israel son salvos, vamos a ponerlo de esta manera. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo explica esto en el siguiente versículo, que es el versículo 8. Dice ahí, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no los que nacieron de la descendencia de Abraham son los hijos de Dios, sino ¿quiénes? Sino los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Tú eres entonces contado como descendiente de Abraham. Físicamente no lo eres, pero como estás siguiendo las pisadas de Abraham, Dios te ha declarado hijo suyo, hijo de Abraham, parte de su pueblo, solamente por creer. Así es que esta era una verdad que Pablo conocía muy bien y la enseñaba constantemente. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 6. Escucha lo que dice. Ya es otra carta y Pablo con el mismo tema. Si tú dices, ay, pastor, ya me aburrió. Bueno, pues lo siento, yo predico la Biblia. Y este es el énfasis que la Biblia le da a estas verdades. Escucha lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿estos son qué, hermanos? O sea, esta verdad que le está enseñando a la iglesia de Roma, también se la enseñó a los de Gálatas. ¿Qué? Que nosotros nos volvemos hijos de Abraham por la fe, no por guardar las obras, es por fe siempre. Así es que la promesa que Dios le da a Abraham es, Abraham, sale de tu parentela y te voy a dar una tierra. Y hablando de una tierra celestial, cuyo constructor es Dios y arquitecto. Bueno, Abraham sale y después Dios le dice, te voy a hacer una gran nación. Esto se cumple, vuelvo y repito, parcialmente en estos momentos, pero va a llegar un momento en que todo esto simplemente era sombra de la gran nación, cuando ya estemos allá en la patria celestial, la nueva Jerusalén, que dice que va a descender a este mundo, un mundo ya nuevo, totalmente después de que Dios quema toda la impureza, Dios va a descender con la nueva Jerusalén. Y ahí, esa grande nación va a adorar a Dios, va a adorar al Cordero. Así es que estas son dos promesas que Dios le da a Abraham. Te voy a dar una ciudad celestial y te voy a hacer una grande nación. Pero hay una tercera promesa, versículo 3 de Génesis capítulo 12. Dice ahí Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. ¿Y qué dice ahí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué se refirió Dios cuando le prometo esto a Abraham? Serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos contestó. Y la escritura dice ahí, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, ahí en el original dice el evangelio. Dio de antemano la buena nueva, el evangelio a Abraham, que estas son las noticias del evangelio, buenas noticias, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, en él. ¿Por qué? Porque Dios prometió una simiente de Abraham. Y esa simiente, refiriéndose a una simiente, se estaba refiriendo a Jesucristo, que por medio de él, al creer, entonces nosotros íbamos a ser bendecidos, íbamos a formar parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Vamos a heredar una ciudad cuyo arquitecto es Dios y cuyo constructor es Dios. ¿Te das cuenta? Así que aquí están las tres promesas que encontramos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Le promete una tierra celestial, le promete una gran nación compuesta por gente que van a seguir las pisadas de Abraham, depositando su fe en las promesas de Dios. Y número 3, le promete que todas las familias de la tierra van a ser benditas en él. Ahora, todas estas tres promesas están ligadas a la referencia que Pablo hizo ahí en Romanos capítulo 4, versículo 13, que dice ahí que no por la ley
fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. A esto se refiere Pablo, está haciendo referencia a estas tres promesas, de heredar esa patria celestial, de ser de él una gran nación y de bendecir a todas las familias de la tierra. Y dice ahí Pablo, sino por la justicia de la fe. Así es que la pregunta es, ¿en qué momento se le dio la promesa a Abraham? ¿En qué momento? Bueno, Pablo nos va a decir en qué momento. Gálatas capítulo 3, escucha lo que dice Pablo. Yo voy a leer desde el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, y a Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo mismo nos interpreta eso. Después dice ahí el versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Y dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿en qué momento se le da a Abraham esta promesa? De heredar esa patria celestial, de ser una gran nación, de ser bendición para todas las familias de la tierra, que va a heredar todo el mundo. ¿En qué momento? Dice Pablo ahí, 430 años antes de que Dios levantara a Moisés para darle la ley a su pueblo. Entonces Pablo está diciendo, ¿se dan cuenta? Dios no justifica por guardar la ley, no lo hace por medio de la fe, por medio de creer en las promesas que Dios te hace. Cuando tú le crees a Dios, Dios es glorificado. Y entonces Él justifica. ¿Por qué le creíste simplemente? Así es que en este punto de la explicación del apóstol Pablo, y siguiendo ahí en Gálatas, Pablo sabe que el judío y cualquier ser humano tiende a pensar, ok, si no es por la ley, Pablo, y como les dije, yo creo que dentro de 2 semanas vamos a hablar acerca de esto, porque unos dicen, ya vieron, no es por la ley, por lo tanto no hay que obedecer la ley, al diablo con la ley. Pero no es así. Pablo va a decir, o sea que ustedes están diciendo que yo estoy enseñando que como no es por guardar la ley, entonces cada quien hagamos lo que se nos pegue la gana, en ninguna manera. Por eso Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anden en sus caminos, para que guarden la ley. Una prueba de que verdaderamente has nacido de nuevo es que empiezas tú a esforzarte para guardar la ley, pero no para ser salvo, sino porque quieres agradar a Dios. Entonces, de ninguna manera, Pablo no está enseñando eso. Y escucha lo que va a preguntar el judío. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué, pues? Tú estás diciendo que no es por guardar la ley. Pues entonces vivamos como se nos pegue la gana, que al cabo nomás por creer. ¿Para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Ahí nos dice, nos contesta ahí. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirve la ley? La ley básicamente, hermanos, nos revela nuestra pecaminosidad. O sea, les voy a demostrar, antes de que yo envíe la simiente, o sea, Cristo, les voy a poner la ley y la ley, les voy a decir, guárdela, porque si les digo que no la pueden guardar, hasta que por experiencia propia no van a aceptar. Entonces viene Dios y les da la ley. Dios sabía que eso no los iba a salvar, que iban a fallar una y otra vez. Lee todo el Antiguo Testamento, o sea, era un círculo. Y empezaron, sí, Señor, vamos a guardar la ley, acabando de salir, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De la esclavitud de Egipto. Y ahora sí, que no sé qué. Sube Moisés arriba al monte, ¿verdad? Que Dios le diera las leyes. Y ya estaban adorando a un becerro. De oro, o sea, un becerro de perdido, no sé, un león. Es más imponente un animal, un león, ¿no? O sea, lo tonto que es el ser humano, adorando siempre algo terriblemente superficial. Entonces, tú miras el Antiguo Testamento y tú ves ese ciclo donde se levantaban y sí, vamos a cumplir con la ley, y fallaban. Y dice ahí Pablo, ¿para qué fue dada la ley? Entonces, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, a causa de la pecaminosidad, para que se vieran. ¿Y usted cómo está traduciendo eso? Interpretando eso. El próximo versículo, o los próximos versículos hasta el 24, Pablo concluye, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo. Pedagogía es la ciencia que se encarga de educar. O sea, de manera que la ley que se nos fue dada por las transgresiones ha sido nuestro buen educador, nuestro maestro. Un ayo en aquel entonces era alguien que instruía. La palabra ayo en el griego es pedagogo, de donde viene esa ciencia, donde la sacaron para educar. Entonces dice Pablo, la ley ha sido un buen maestro que nos lleva a Cristo. ¿A fin de qué? De que seamos justificados por la fe. O sea, la ley
te revela la pecaminosidad que cada uno de nosotros tenemos, que no podemos cumplir la ley perfectamente. Por lo tanto, la ley te dice, no puedes, yo que tú me refugiaría en Jesucristo, el único que te puede justificar delante de Dios. ¿Se da cuenta? Así es que Pablo está diciendo en otras palabras que Abraham fue declarado muchísimo antes de que fuera circuncidado y que existiera la ley. Por lo tanto, dice Pablo, la ley no tiene nada que ver con la promesa que le fue dada a Abraham. No tiene nada que ver, vino después de 400 años. Así es que no es por cumplir la ley, no es por cumplir algo, más bien es por creer la promesa de dicha provisión que Dios iba a dar. Es más bien por aferrarse a esa promesa que revelaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que nos justifica delante de Dios y no la ley. Así que pudiéramos resumir que la función principal de la ley tiene otras funciones, como santificarnos ya cuando tenemos el Espíritu Santo y nos lleva a cumplir la ley. Vuelvo y repito, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y ahora queremos agradar a Dios. Entonces, la función principal de la ley, según Pablo, era ser nuestro ayo. Era ser nuestro buen educador, nuestro maestro, que nos muestra la pecaminosidad de todos nosotros, para que después nosotros corriéramos a refugiarnos en Cristo. Ahora, Pablo en los siguientes versículos va a decir que si la promesa dependiera de guardar la ley, nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. ¿Por qué? Porque el ser humano, escucha lo siguiente, el ser humano voluntariamente es incapaz de guardar la ley. Escucha, voluntariamente, porque luego uno dice, pues entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si son incapaces voluntariamente. Dios sabe que pueden, pero aman más el pecado. Jesús vino al mundo y el mundo amó ¿qué? Más su pecado, amar. O sea, una madre, aunque tenga un hijo que es bien criminal, de lo peor, o sea, terrible el hijo, esa madre no es capaz de matar a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque lo ama, aunque sabe que su hijo es malo. Bueno, lo mismo nosotros, no somos capaces voluntariamente, por amor, no somos capaces de quitar el pecado, porque amamos pecar. Y vuelvo y repito, no pienses en ser borracho, en adulterar, en asesinar. No, piensa en que no queremos vivir para la gloria de Dios. Seas que comas, seas que beba, hazlo todo para la gloria de Dios. Queremos vivir para nuestra gloria, para hacer nuestra voluntad. Cuando Dios nos dice, no paguen mal por mal, ¿qué hacemos? Pagamos. O sea, tú me diste mal, ¿qué crees que estoy tonto? O sea, soy manso, pero no menso. Me voy a desquitar. ¿Te das cuenta? No vivimos para la gloria de Dios. Nadie. Y todos necesitamos, por lo tanto, refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Así es que Pablo está diciendo, si fuera por obedecer la ley, nadie puede. Nadie. ¿Por qué? Escucha lo que dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los que guardan la ley son los que van a heredar la tierra celestial, la ciudad celestial, van a heredar que estén allá en el cielo, dice ahí, vana resulta la fe. En vano creyó Abraham. Y luego dice, y anulada la promesa. ¿Sabes por qué? Versículo 15 dice Pablo, pues la ley produce, ¿qué, hermanos? Ira. O sea, es imposible heredar la ciudad celestial de Dios porque la ley produce ira cuando no la cumples. Cuando tú desobedeces a Dios, Dios se aira, es lo que está diciendo Pablo. Así es que si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces nadie podría ser salvo porque la ley produce ira cuando no se guarda. Pero dice Pablo, pero donde no hay ley, o sea, imagínense Abraham en ese momento donde Dios le hace esa promesa, no había ley. Y dice Pablo, donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, entonces ¿de qué lo va a culpar Dios? Abraham, si no había todavía ley. ¿Te das cuenta? Dios no puede culpar a alguien por desobediencia cuando no hay ley. Aquí creo que no hay ningún letrero donde diga no entrar. Propiedad privada, no dice. Si una persona viene y se mete, no lo podemos decir, hey, está violando, está transgrediendo aquí nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque no hay una ley, no hay un letrero que diga no entrar. Por lo tanto, no se le culpa. Lo mismo con el apóstol o con Abraham. No había ley. La ley vino 430 años después. Por lo tanto, la promesa no puede ser por guardar la ley. Wow, ya esta explicación, hermanos, que el apóstol Pablo está dando y no quieres entender, ya no es por evidencias contundentes, ya es por necedad, porque esto es bien claro.
Y yo estuve en el error de los judíos pensando que era por guardar la ley. Pero bendito nuestro Dios que Él cumple lo que dice. Cuando tú empiezas a leer, a escudriñar la palabra de Dios, Dios te da sabiduría, Dios te da iluminación, empieza a mostrarte sus verdades y las verdades te empiezan a hacer libre. Y es difícil aceptar que estás equivocado, pero no nos queda otra más que decir, ciertamente estaba equivocado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Pablo es bien claro, hermanos, que la promesa no puede consistir en guardar la ley, porque entonces esas serían malas noticias para todos, porque nadie hemos podido guardar la ley. Y como nadie la hemos podido guardar según Dios, por cuanto no hay ningún justo, todos están bajo la ira de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Ahora escuche la conclusión que el apóstol Pablo empieza a darnos. Por tanto, o sea, involucra todo lo que acaba de decir desde el versículo 1 hasta el 16 aquí del capítulo 4 de Romanos. Por tanto, es un por tanto, o sea, resumiendo, dice, es por fe. La justificación es por fe, la salvación es por fe, para que sea por gracia, para que sea gratuitamente, a fin de que la promesa esté firme. ¿Cuál promesa? La de Dios. Sal de tu parentela, sal. Si tú me crees, yo voy a hacer de ti una gran nación y vas a heredar una tierra prometida. Si tú me crees, yo te voy a hacer todo esto. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y eso, porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Para toda su descendencia, dice ahí, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, escucha eso, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, escucha esto, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. A través de estos versículos que acabamos de leer, podemos deducir que la salvación es imposible para el hombre, porque el hombre voluntariamente no es capaz de guardar perfectamente la ley. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo así? Bueno, mire, yo quiero hacer una relación con esta incapacidad voluntaria, y soy enfático, con esta incapacidad voluntaria del hombre de salvarse por sí mismo con dos pasajes del Antiguo Testamento, basándome en lo que dice ahí el versículo 17, el cual da vida a los muertos, o sea, Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, en Abraham era ya de 100 años, estaba súper chicharrón, y luego tenía una esposa más joven, pero era estéril, no había vida en su vientre. Pero Dios, que da vida a los muertos, donde no hay vida, Él puede dar vida, y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, no había manera, era imposible que Abraham y Sara concibieran. Pero el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, lo hizo. Entonces yo quiero relacionar eso con el pasaje de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Yo te voy a proyectar ahí unos, pero quiero leer un poco más de contexto para que entendamos mejor lo que el Espíritu Santo nos está revelando en esta hora a través de esta enseñanza. Escucha lo que dice Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, sobre Ezequiel, profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínate un valle, o sea, hay unas montañas y luego ese valle profundo lleno, ahí dice, de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, dice él, eran huesos secos en gran manera, o sea, ya no había nada de carne en ellos, no había tendones, eran secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Él dice ahí que Él da vida. Donde no hay vida, donde hay muerte, Él da vida. Le dice a Ezequiel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y van a vivir, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí tembló y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos donde no había vida, secos en gran manera. De repente empezó a haber tendón. Donde hay tendones empieza a haber vida, de repente empezó a haber carne, de repente empezó a haber piel, como dice ahí, le dice ahí, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor,
Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, escucha, son la casa de Israel. Yo no tengo que darle la interpretación está aquí. ¿Quiénes son? Toda la casa de Israel, no solamente la casa de Israel, todos los gentiles que están muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios dice, yo les puedo dar vida, o sea, yo puedo hacer que empiecen a vivir para lo que verdaderamente vale, para hacer mi voluntad, dándoles mi espíritu, porque ellos están simbólicamente muertos, ellos viven para su gloria, ellos viven para sí, no quieren obedecerme, pero tú profetízales, César, tú predícales el evangelio, César. Diles que Dios les puede dar vida, diles que hay perdón en Jesús, pero que Dios también puede transformar su corazón duro en un corazón de carne. Diles eso. Escucha lo que sigue diciendo. Dice, aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza, le dice Dios, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo soy Jehová. Hablé y lo hice y dice Jehová. Hasta ahí nada más. ¿Te das cuenta? Esto estaba haciendo referencia al día en que Dios iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en el último día de esas fiestas, el que tenga sed, venga y beba de su interior, correrán ríos de agua viva? Y luego dice Juan, interpretando esto, hablaba del Espíritu que habría de venir, porque todavía no había sido sacrificado. Dios nos ha dado vida, por eso no podemos, los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo, no podemos decir cuando vemos esta enseñanza de que no es por guardar la ley, pues al diablo con la ley a vivir como queramos. No, porque tenemos el Espíritu Santo y nos da vida. Nos hace desear santidad, nos hace odiar el pecado, nos hace alejarnos de todo lo que aborrece Dios por el Espíritu Santo. Ya no lo hacemos para guardar, para ganarnos la salvación. Lo hacemos porque el Espíritu Santo de Dios está allí. Entonces dice ahí Pablo que Abraham creyó a esa persona que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen, como Ezequiel. Le dice Dios, mira, así voy a hacer con Israel, todos se han apartado de mí, todos se descarrilaron, se hicieron inútiles, todos están destituidos de mi gloria, pero yo voy a hacer, así como este valle de huesos secos en gran manera, yo voy a traer vida en ese pueblo, en esos corazones, dándole mi espíritu. Es ahí las cosas que no se ven, o sea, que no son, de repente son como si fuesen. Eso fue lo que hizo, lo que sucedió en el caso de Abraham también. No había vida en Sara, no solamente porque Abraham era ya un anciano, sino porque Sara estaba estéril. Era imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que dice ahí, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, parafraseando, Ezequiel, ¿tú crees que van a vivir estos huesos que están en gran manera secos? Y le contesta a Ezequiel, a mi manera de ver, a mi percepción, es imposible. Míralos, Dios, son huesos que no tienen ninguna pizca de tendón ni de carne. Es imposible. Dice, no, es imposible para el hombre, pero diles que vivan. Diles y entonces profetízales y eso sucederá. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Empezó a predicarles. Por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, vivan. Y empezó a clamar, empezó a decir, Espíritu de Dios, ven. Y vinieron de los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, y vino el Espíritu Santo y todo eso sucedió. Bueno, esto ilustra lo que pasa en la vida de alguien que no quiere nada con Dios, como el apóstol Pablo en un momento. Él quería algo con la religión, con guardar la ley, pero no con el Cristo. De repente Dios les da un nuevo corazón. Yo le dije que eran dos pasajes que quería relacionar esto. Uno es Ezequiel, el otro es ahí mismo en Génesis capítulo 15. Dios vuelve y se le aparece a Abraham y le dice, Dios, pues ¿cuándo vas a cumplir la promesa? Mira, no tengo hijos, no tengo prole, no tengo descendencia. Y dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará porque Abraham le ha dicho, el único que tengo es a un mayordomo, a un hijo de un esclavo. ¿A poco es el que me va a heredar? Entonces dice, él no te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevará afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y yo creo que en esa noche, era una noche con los cielos despejados. No sé si has estado tú en un lugar donde estás en el bosque, en una noche bien oscura, no hay ni siquiera la luna,
y lo que ves son tantas estrellas iluminando todo el firmamento. Bueno, algo así le dice Dios, mira las estrellas, trátalas de contar, no vas a poder, porque son millones y millones. Así será tu descendencia, así será, por la simiente que van a ser en ti, así será tu descendencia. A lo cual Abraham le dice, pues yo ya soy un anciano, ni hijo tengo, Sara es estéril, ¿cómo que va a pasar esto? Pero dice ahí la Biblia que Abraham creyó en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en él, en que él era poderoso para crear vida donde es imposible haber vida. Así es que es muy claro que la historia del cumplimiento de la promesa de salvación se inicia desde al principio por fe. Uno es salvo por fe, porque te aferras a lo que Dios dijo. Abraham se aferró. Escucha lo que dice el versículo 18 al 22. Dice, él creyó en esperanza. O sea, se mira Abraham, un viejito, mira la matriz de Sara, estéril, pero dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, humanamente se miraba su realidad, soy un anciano, pero creyó contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había prometido. Así será tu descendencia. Así como no puedes contar las estrellas del firmamento, así será tu descendencia, dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él estaba consciente de su cuerpo al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú platicaste con una persona casi de 100 años, un ancianito. Ahí hay unos ancianitos ahí en donde yo trabajo, apenas pueden hablar, apenas se mueven. Abraham se miraba su físico y decía, ¿cómo esto es posible? Como cuando Dios te dice que Cristo viene por segunda vez y han pasado 2000 años, dices, de verdad, cada día que pasa menos y menos creo. Y aunque lo declaramos que sí creemos, nuestro estilo de vida nos dice otra cosa muchas veces. Es difícil creer, pero ahí dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y dice el 20 que tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había hecho, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, de repente dudaba Abraham, como a veces nosotros dudamos, porque miraba la realidad, su situación actual. Soy un viejo, casi muero, ni de joven Sara pudimos concebir cuando era joven, menos ahora, ya está vieja. Yo sé que su matriz es estéril, sin embargo, él no se quedó en una duda permanente, sino que él se fortaleció en que estaba convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Por lo cual, viene y concluye Pablo, su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Abraham, la historia de él, es una ilustración clara y directa de que la salvación no se puede lograr por las capacidades que el hombre posee. No, la condición en aquel entonces de Abraham y de Sara gritaban, es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque también sé que poderoso es Él para hacer todo lo que Él ha prometido. ¿Te das cuenta? Como en el caso de Ezequiel, humanamente era imposible que esos huesos secos en gran manera volvieran a vivir. Sin embargo, ambos dijeron, Dios es poderoso para traer vida donde es imposible que haya vida. Por lo tanto, ambos creyeron. Así es que Abraham no estaba ciego a su situación, como vemos ahí el versículo 19, o sea, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Él estaba consciente de eso. Sabía que la matriz de Sara era infértil y durante muchos años ellos pelearon con eso. Sin embargo, él creyó en esperanza contra esperanza. Su realidad le decía, esto es imposible, pero la promesa de Dios le decía, no, esto es posible. Y él creyó. ¿Qué aprendemos de esta verdad? Bueno, aprendemos que la fe no es una fe ciega, hermanos, que no tiene fundamento, que es irracional. No, nosotros creemos en lo que Dios ha prometido. Eso es fe. La fe es la certeza, es la seguridad de las cosas que no vemos. Eso es fe. Pero, ¿en qué depositamos nuestra confianza, nuestra fe? En lo que Dios ha prometido, hermanos.
Escucha lo que dice el versículo 18, nuevamente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Conforme a qué, hermanos? A lo que se le había dicho, ¿verdad? Abraham, y esto es lo que debemos de hacer nosotros, se apoyaba en la palabra de Dios, en lo que Dios le prometió, lo que Dios le había dicho y no lo que otras personas decían. Como hoy en día tienen fe en su fe. Yo tengo fe que Dios te va a sanar, ¿de verdad? Dios no ha prometido eso. No lo ha prometido. Conocí a una persona en el Home Depot que de repente buscamos la manera de hacer que la plática terrenal se vuelva a lo espiritual. Y, usted también es cristiana. Sí, y lloré por esta persona y yo lo declaré sano. Por coincidencia, él sanó, como la mayoría de los enfermos sanan. Es que yo lo declaré y Dios me lo dijo que él iba a ser sano. Eso no es fe. Nosotros tenemos fe en lo que Dios dice que va a suceder. La fe de Abraham, que debemos de seguir sus pisadas, una fe que salva, pero que está entregada completamente en lo que Dios ha prometido en las Sagradas Escrituras. Abraham no era un iluso, hermanos. Abraham sabía que humanamente era imposible que eso llegara a suceder, de que tuviera un hijo. Sin embargo, él también sabía que Dios había hecho esa promesa y él era todopoderoso. ¿Para qué? Para cumplir esa promesa. Así es que cuando hablamos de la fe, hermanos, tenemos que tener fe en lo que Dios ha prometido. No en lo que tú quieres que Dios haga, no, sino lo que Dios ha prometido que va a hacer. Ahora, para nosotros, así como Abraham tenía una realidad posible, miraba las cosas y esto cómo va a ser posible, así nosotros cuando estamos hoy en día esperando por segunda vez a Jesucristo, vemos que no viene y nos promete una patria celestial donde no va a haber más llanto ni más dolor, pero aquí lo que vemos es un mundo caído, lleno de dolor, de llanto, y muchas veces nos desesperanzamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para avivar la fe? Regresar a las promesas de Dios una y otra vez, porque la fe, según Pablo en la carta a los Romanos, viene por oír la palabra de Dios. Yo me aparto de la palabra de Dios y empiezo a apartarme de la iglesia como muchos empiezan a apartarse. O sea, dejo de alimentarme de esa fuente que alimenta mi fe y entonces mi fe empieza a caer. Abraham se alimentaba, su fe se fortalecía recordando lo que Dios le había prometido y recordando que Dios es poderoso para cumplir lo que él había prometido. Así es que la fe de Abraham no era una fe ciega, era una fe bien fundamentada, conforme a lo que se le había dicho. ¿Te das cuenta? Ahora es importante aclarar que Abraham no es que nunca tuvo momentos de debilidad o de duda, no, sí los tuvo. Empieza a leer de Génesis 12 hasta el 20, creo, ahí se narra toda la historia de Abraham. Muchas veces él dudó, se metió con la criada de su esposa, ¿verdad? Porque no llegaba a la promesa. De hecho, Abraham tuvo que esperar 25 años para que se cumpliese la promesa de Dios, cuando finalmente Sara queda embarazada y da luz a Isaac. Pero durante esos 25 años muchas veces Abraham dudó. Sin embargo, Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su mente y en su corazón y lo llevara a la incredulidad. Tú y yo como cristianos podemos dudar de repente, pero Dios no va a permitir que, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, Dios no va a permitir que permanezcamos definitivamente en incredulidad. ¿O no? A quien Dios ama, disciplina, azota. Él es el buen pastor. Todos huyeron, ¿recuerdan cuando lo crucificaron y Jesús les anunció, todos ustedes me van a negar, pero no se preocupen, yo voy a regresar por ustedes, porque yo les he prometido que yo me voy a hacerles morada, para que cuando venga por segunda vez, yo los tome conmigo y ustedes pueden estar conmigo para siempre. Y eso lo hizo Jesús, por la promesa que él hizo, no porque los apóstoles hayan guardado todo lo que Jesús les había enseñado durante su ministerio terrenal. Todos huyeron, pero él regresó, los empoderó y esperaron la promesa hasta que vino el Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, eso es fe. Fe en lo que Dios promete. Escuchen lo que dicen los versículos 20 y 21. Tampoco dudó Abraham por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué, hermanos? En fe. En fe, lo que te estaba diciendo. ¿Cómo te fortaleces en fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios leas, hasta el cansancio, las verdades de Dios y la palabra de Dios siendo expuesta así profundamente, no superficialmente como hacen la mayoría de las iglesias. Tú le das un nutriente superficial a tu hijo y va a estar desnutrido físicamente. Tiene vida, pero está desnutrido. Pero cuando tú lo alimentas verdaderamente con los nutrientes más esenciales de la palabra de Dios, entonces él está fortalecido. Hay vigor, hay vida. Bueno, lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando nosotros profundizamos así en la palabra de Dios, la escudriñamos como dice la Biblia, nosotros fortalecemos nuestra fe.
¿Te recuerda que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? O sea, ya cumple la promesa y luego Dios le dice, ok, voy a probar tu fe de nuevo. Ay, 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 pero y luego la descendencia enorme, ¿qué va a pasar? Me estás pidiendo a mi único hijo, apenas pudimos lograr engendrarlo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Dudó? No dudó. No, al contrario, le creyó a Dios. Mira lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Así, dice, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, y ahora Dios se lo está pidiendo. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Te das cuenta? Abraham de repente dudaba, pero se fortalecía en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, lo voy a sacrificar, de seguro Dios lo va a volver a la vida. No fue así el caso, sabemos que no fue así. Dios después le dijo, ahora sé que temes a Dios, ahora sé que crees en Dios. Y después proveyó un carnero, ¿verdad? Para el sacrificio. Bueno, de repente nosotros en medio de nuestras circunstancias y inconsistencia pensamos como que ya yo estoy perdido, Dios me ha abandonado y todo esto. Si verdaderamente tú estás unido a Cristo, tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, escucha, sacude tu cabeza y no dejes que esa mentira ande en tu mente. No se ha perdido todo. Dios sigue obrando en medio de nosotros, porque dice la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Todas esas personas. Por lo tanto, debemos de fortalecernos y recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, Juan, escucha lo que dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todos los que han recibido el Espíritu Santo vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Tu fe, tu confianza en Dios. Y la pregunta es, ¿fe en qué? Bueno, lo que dijo ahí Pablo, que dijo Abraham. Dice que Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La verdadera fe, hermanos, la fe que salva, descansa en las promesas de Dios y en su carácter. Dios es fiel y justo para cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Así que no es porque tú tienes una fe enorme y bien fuerte. No es simplemente por la fidelidad de Dios. Jesús le dice, si ustedes tuvieran tan solo una fe del tamaño de un grano de mostaza, todo lo que se necesita. O sea, ni siquiera Dios nos está pidiendo una gran fe, porque sabe que nadie las puede mantenerse con una fe cada día de su vida, porque cada día de nuestras vidas vienen circunstancias diferentes, ¿verdad? Y estamos así como nuestra fe. De repente paramos, subimos, pero necesitamos esa fe. Tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios. Hay unos que dicen, yo sé que Dios, como decía, Dios va a sanar a esta persona porque yo tengo fe en mi fe. Dios no ha prometido que nos va a salvar a sanar a todos físicamente, hermano. No. Escucha lo que dice 2 Timoteo 4:20, el mismo apóstol Pablo. Dice Pablo, y al terminar su carta a Timoteo, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, ¿qué? Enfermo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no era sanarlo. Dios estaba trabajando con él. Entonces, ¿cómo somos tan atrevidos, tan osados para decir, yo declaro que esta persona va a ser sana porque yo creo? ¿De verdad? Esa no es fe, esa es fe en tu fe, no fe en lo que Dios ha prometido. No, Dios ha prometido que en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Y qué si Dios le ha placido que una de las aflicciones que vengan a tu vida es a través de una enfermedad? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Si tú y yo estamos comiendo cosas que dañan a la larga nuestros miembros internos y de repente vienen las consecuencias y quiere venir otro que tiene fe en su fe, yo te declaro sano porque Dios quiere sanarte. De verdad, esa es una fe ciega. Es una fe que Dios no promete cumplir. Abraham, él se mantuvo en lo que Dios y solamente en lo que Dios le había prometido. Tuvo muchas dificultades, pero Dios cumplió al final de cuentas lo que verdaderamente Él le había prometido. Así es que tenemos que empaparnos cada vez más y más de la palabra de Dios si queremos mantener una fe fuerte, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Por lo tanto, el que se acerca a Dios, acérquese creyendo que existe. Verdaderamente tú en estos momentos, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que esto es palabra de Dios alimentando tu vida? Solamente tú puedes contestarte eso. Pero Dios dice, el autor de Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe.
Pero escucha ya Pablo resumiendo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya Pablo cierra el argumento. ¡Pum! Ya está bien claro. El hombre es justificado por fe, no por las obras. Vean la historia de Abraham, vean la historia de David, vean todo el Antiguo Testamento. Desde un principio Dios justificaba por fe. La ley vino por las transgresiones para mostrar que todos somos pecaminosos, que todos necesitamos a Cristo. La ley es un ayo que te lleva a refugiarte en Jesús. No es por obra, no es por circuncisión, no es por guardar la ley, es por aferrarte a la promesa que Dios ha dado de su salvación. Nada más por eso. Y dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue la que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes se ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos de Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, y Pablo recalca una y otra vez, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, y resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Saben una cosa? Ustedes que están escuchando mi carta, que la están leyendo, la historia de Abraham no se encuentra ahí en Génesis únicamente para que sepamos cómo Dios salvó a Abraham, que fue por fe. No, está ahí para enseñarnos que la conexión, hay una conexión ahí que existe entre la justificación de Abraham y la nuestra, y la de todos los creyentes de todas las épocas. Por eso que dice ahí el apóstol Pablo, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, ¿en quién? En Jesús, que Dios lo resucitó de los muertos y que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó que en el vientre estéril de Sara, en su matriz, Dios podía dar vida, y así sucedió. Bueno, Cristo te dice, yo te puedo dar un nuevo corazón, tú estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué significa eso, pastor? Que quieres vivir para hacer tu propia voluntad, para vivir como te da la gana. Eso es estar muerto en tus delitos y pecados. Y tú amas hacer eso, eres incapaz de venir porque amas hacer eso. Voluntariamente tú no quieres venir, estás muerto. Sin embargo, si tú crees en Jesús, a quien Dios entregó por nuestras transgresiones y lo resucitó para nuestra justificación, Dios puede darte vida, así como le dio vida a la matriz de Sara, así como Dios le dio vida a los muertos que estaban secos en gran manera. Puede dar vida. ¿Por qué de repente, César, y algunos de ustedes de repente decían, ven, vamos a escuchar la palabra de Dios, y no, tengo unas cosas que hacer, ven, vamos a la iglesia, y siempre era no y no? ¿Por qué de repente sí, vamos? Y aquí estamos, 25 años después. ¿Qué va a haber una reunión? Y van a hablar acerca de Dios, vamos, porque Dios nos dio un nuevo corazón. Y sí, todavía batallamos con la naturaleza ahí caída, que el pecado no ha sido erradicado y de repente tenemos esa lucha, pero nosotros los que verdaderamente hemos nacido de Dios no permanecemos definitivamente en el pecado y en la incredulidad. ¿Te das cuenta? Y todo eso es gracias a Dios. Escucha lo que dice Jesús acerca de Abraham. Le dice Jesús a los discípulos, Abraham su padre se gozó de que había de venir mi día. Abraham, o sea, de alguna manera, no nos dije Génesis todo, pero Jesús nos está revelando. Abraham vio ese día, o sea, de que la simiente donde Dios prometió que iban a ser benditas todas las naciones, Abraham la vio y se gozó. Entonces todo esto que yo he estado diciendo está interpretado por la Biblia, hermano. Hay una armonía, una unidad que nos dice que la fe, o mejor dicho, que la justificación se obtiene solamente por la fe. Por la fe y nada más por la fe. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de fe? ¿Has dejado de confiar en tu decencia, en tu moralismo, para confiar solamente en nuestro bendito Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, como dice Pablo ahí, y que fue resucitado para nuestra justificación? Porque si es así, hermanos, sean cuales sean tus circunstancias, si tú has nacido nuevo, si tú has seguido las pisadas de Abraham, de practicar esa fe, escucha, pase lo que pase, tú vas a llegar a heredar lo que Dios te dice que tú vas a heredar. Allá en el cielo, dice Juan, según la visión que él vio, que allá ya no habrá más tristeza, más llanto, más dolor. No, allá será una ciudad de eterna paz, de eterno gozo. Y si tú tienes esa clase de fe, así como a Abraham se le cumplieron las promesas, así se te van a cumplir a ti todas esas promesas que dice Dios. Ya para finalizar, según en Corintios 1:20, dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús, sí, y en Él, en Jesús, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios prometió que todas las cosas van a obrar para nuestro favor
Y así está sucediendo independientemente de las circunstancias. Creemos que eso es así y así va a suceder. Y si tú te encuentras en pecado, pídele a Dios perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Escucha, fiel y justo. Fiel para cumplir lo que Él está prometiendo. Y justo porque ya castigó a Jesús por tus pecados. Por lo tanto, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo mal. Por lo tanto, te sientes apartado de Dios, confiesa tus pecados, pídele a Dios perdón. Y dile, ayuda a mi fe ha menguado. Yo sé que he nacido de ti, por lo tanto ayúdame, socórreme. Yo te garantizo por las promesas que yo veo en la palabra de Dios que Dios va a hacer eso. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tú que estás quizás escuchándonos en línea, estás en Cristo sin esperanza, ¿qué te impide venir a Jesús hoy? Ese Jesús que te dice, viene la ira de Dios. Por lo tanto, refúgiate en mí, cree en mí. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Por lo tanto, ¿qué te impide venir al Señor? Así como Dios a nosotros los cristianos nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no queríamos saber nada de la iglesia, nada de la Biblia, nada de Dios, de repente Dios, porque creímos, nos dio un nuevo corazón y aquí estamos. Bueno, lo mismo puede hacer contigo. Él te puede dar vida si solamente se lo pides. Hazlo. En este mismo instante Él puede cambiar tu corazón de piedra duro que se rehúsa a someterse a Dios y darte un corazón de carne, darte su mismo espíritu para que empieces a someterte a Él. Ven confiando únicamente en Él y serás salvo. Padre.